Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de Villa González, el patronato contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Allí, en ese centro, se forman jóvenes que están en alto riesgo. Y los vemos a diario, como caen abatidos, uno por la policía, otros entre bandas sicariales y luchando por espacios del crimen, espacio para la delincuencia. Una pena, pero allí los que van se regeneran o evitan caer allí y se forman como ciudadanos ejemplares. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy, 1 de septiembre, es una fecha para los jóvenes. No significa tal vez mucho porque ya de la desaparición física de Joaquín Balaguer son 23 años. Entonces, ya los jóvenes, imagínense, el que tenía 8, 9, menos, ya tienen 30. Es decir, que saben de Balaguer porque han oído. Pero bien, Balaguer hoy es una fecha que siempre en su vida se le reconocían siempre sus méritos y el buen nacimiento que tuvo de haber nacido en 1906 y morir en el 2002, es decir, vivió bastantes años. Pero además, lo que se destaca de ese caballero es que vivió intensamente, primero la política y segundo, con su trabajo que le sirvió a este país. Todos los años de vida Balaguer se lo dedicó a este país, porque sus primeros años, diríamos los años de la formación, se formó para eso,
para servirle a la República Dominicana. Y lo hizo. Y ahí están sus obras y su gestión de gobierno. Una gestión de gobierno con visión, con eficacia y con excepcionalidad. Porque hay que decir eso. Fue un hombre que sus gestiones de gobierno dejaron un verdadero desarrollo integral del país. Y tuvo la suerte, vamos a llamarle así, tuvo la suerte de probarse, porque los hechos que tuvo que ese caballero, en los hechos que se encontró como un actor de primera fila ahí, donde él tuvo que destacarse, por ejemplo, en la transición, o no solo en la transición, sino durante el régimen también, porque en ese régimen hubo que cargar pesado también, como se dice, con muchas locuras y muchas injusticias que se cometían allí, y muchas francachelas, y ese señor salió ileso de todo ese lodazal que había en ese Trujillato, porque Balaguer no le llamaba la atención ni el lucro ni el lujo. Y la mejor prueba es que yo siempre hablaba con el doctor Santiago Polanco, la Calacha, que en paz descanse Calacha, porque me decía él que siendo Balaguer secretario de Educación, él se enfermó, hubo que hacerle una operación. No sé si fue de apéndice, no recuerdo. Pero hubo que hacerle una operación. Bueno, doctor Balaguer, ¿dónde que usted se quiere operar? Trujillo. Óigase bien. No, yo me quiero operar con el doctor Goico, que es mi amigo, con Félix Goico. Entonces, señores, se preparó una sala especial en El Salvador Begotier, oigan bien, y ahí operaron a Balaguer. Y Santiago Polanco, que era un estudiante avanzado ya de la medicina, y fue un colaborador y un asistente, ahí un asistente, diríamos, de esos estudiantes del maestro de la medicina, que fue don Félix Goico, y asistieron a Balaguer ahí. Y el que cuidaba a Balaguer, sus atenciones médicas y todas sus cosas postoperatorias, era precisamente el doctor Polanco. Entonces, eso era Balaguer, un hombre así, siendo prácticamente uno de los hombres más importantes del régimen. Pero en esos hospitales de Trujillo, usted se podía ir a tirar allí, como se dice, en una cama, y usted no corría riesgo. Ahora mismo hay una situación seria en esos hospitales del Cibao. El gobierno tiene que ponerle atención a eso. El Cabral Ibáez, ahí hay problemas de higiene, de muchos problemas de bacterias y cosas de eso. Hay un descuido extraordinariamente alto. Hay que tener cuidado con esos hospitales. Hospital regional son con muchas deficiencias, el Cabral Ibáez. Me enteré en Santiago. Y el mismo regional Duarte, también allá en San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, que está en la provincia de Duarte. Muchos problemas también, acarreando allí muchas deficiencias, no sé, pero los gobiernos a veces, los ministros dicen que está todo bien, pero la gente no le satisface que esté todo bien. Pero eso es tema de otro momento. Entonces, el doctor Balaguer, un dominicano prominentísimo, presidente de la República, 7 veces, creo que fueron como 7 veces que fue presidente, porque esa presidencia que tuvo cuando Trujillo, muy, diríamos, una presidencia títere, no hay duda, gomígrafa, porque ahí el que mandaba era Trujillo, pero Balaguer tenía dignidad para ocupar ese cargo, porque tampoco se excedía ni se disminuía, tampoco, tenía su carácter. Y sabía que en ese régimen él sabía que era un presidente de gomígrafo ahí, pero eso no disminuyó el carácter de hombre de Estado, de prudencia de Balaguer, y fíjense cómo se
espigó ese caballero por tantas veces en este país tan complicado de manejar. Entonces, hoy cumpliría 119 años el doctor Balaguer, que en paz descanse esa alma, una de las, digamos, una de las personalidades más importantes de todos los siglos del país, hay que decirlo así. Joaquín Balaguer, pues nadie gobernó, o por lo menos democráticamente nadie tuvo la alternabilidad de estar en el poder tantas veces. Fue en el 61, 60, 61, ahí en la caída de la dictadura, luego en el 66, en el 70 son 3, 74 son 4, en el 78 son 5. Luego cesó 8 años, pero 86, 90, son 6, 90, 94, 7 años, no, 7 veces, 94, 96 también, entonces fueron 8 veces. ¿Y cómo el asunto? Bueno, que en paz descanse, doctor Balaguer, extraordinario dominicano de todos los tiempos. También hoy cumpleaños Manegonte González. Manegonte, mi amigo Manegonte, es una persona que siempre se ha dedicado, en su vida adulta, se ha dedicado a ser un técnico agropecuario muy serio. Un nato y aventado. Y entonces nos informa del clima, nos informa de todos los eventos. Manegonte es una persona que está informada de todas las actividades que tienen que ver con el ser humano en este globo terráqueo. Esa es la verdad. Mis felicitaciones para mi amigo, el ingeniero Manegonte González. Ahí está Manegonte. Estoy de cumpleaños, dice. No estoy en lluvia ni en tormenta. Excelente, Manegonte. Bueno, entonces seguimos también. El programa sigue saludando, porque tenemos que cumplir con todos esos buenos deseos que siempre ya llevamos de uno saludarla. Primero las designaciones. Y bueno, el presidente nombró al general Zorrilla Osuna en la zona del fronteriza, el desarrollo fronterizo. A veces uno ve los cargos y tal vez se piensa, bueno, pero estoy degradado en este cargo que no es un cargo llamativo, nadie lo requiere, a menos que sea tal vez algún personaje de por allá de la frontera, y desdeña el cargo. Esa es la verdad. Ahora, en el caso del general Zorrilla Osuna, se puede interpretar que Zorrilla Osuna estará incómodo, tal vez, no puede colocar su gente que tiene, que le siguen en su partido, y es un cargo que no tiene diríamos, el esplendor que tienen los cargos del ministerio o las direcciones generales o ese instituto como él tuvo en el INEPRE, donde podía ampliar su nómina ahí de sus correligionarios y todo aquello. Uno sabe que esas cosas son así que se manejan las instituciones políticas aquí. Ahora, el general Zorrilla Osuna es un guardia. Ejerció la milicia por muchos años. Y él tiene los bríos. Si quiere hacer un trabajo en esa zona fronteriza, ahí hay espacio para el trabajo. El problema no es el cargo, es el espacio de trabajo y la disposición que usted tenga para trabajar, la visión que usted tenga para trabajar. El carácter que usted le ponga a esas funciones, y usted puede hacer un excelente trabajo ahí. Y él que conoce, me imagino, de palmo a palmo, como se dice, como guardia al fin, conoce la frontera.
Y además, los militares que tienen una influencia muy alta ahí, con él van cómodos porque están, como se dice, salen por la misma puerta del cuartel, como entran y salen por la misma puerta del cuartel. Esa es la pura verdad. Así que yo lo que puedo es aquí estimular al general Zorrilla, que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y él puede ayudar muchísimo. Si tiene la vocación de servicio, yo creo que le acompaña. Tiene los bríos, la experiencia del militar, la disciplina. Ahí hay muchos caminos vecinales que hay que arreglar, ahí hay que arreglar muchas escuelas, habrá que arreglar también centros parroquiales, habrá que arreglar áreas sanitarias, ayudar en los cuarteles, y con la misma guardia él puede auxiliarse allí. Yo creo que puede hacer un excelente trabajo si él está en vocación de hacerlo, porque también hay que estar preparado, como dicen, con el ánimo y además el sacrificio, pues no es fácil. Usted también desplazarse de aquí, irse a la frontera, usted sabe que tiene que estar continuamente en contacto con la zona de trabajo. Que le vaya bien al general Osuna, que por lo menos ya lo engancharon ahí, lo reengancharon, mejor dicho. Bueno, el Banco Central y Hacienda están afinando sus lápices para conversar con el Fondo Monetario Internacional. El fondo no es noticia, vamos a llamarle así, que venga al país a conversar en el Banco Central, porque lo hace continuamente. No como antes, que era un verdadero gendarme, con su cara adusta de carcelero. Eso era el Fondo Monetario en aquella época, felizmente superada por ahora. Entonces vienen porque hay que afinar, parece, las finanzas públicas. El país ha tenido una buena dirección económica, porque nadie le puede negar aquí al equipo del Banco Central que ha manejado la economía con acierto. Y ahí están los datos. La economía crece en forma positiva, no a los niveles que ha estado en otras épocas, porque todo el mundo sabe que hay problemas también de fuera que no son, diríamos, corregibles aquí localmente. Por ejemplo, si el níquel se cayó el precio y Falconbridge tiene que cerrar, es una merma para la producción local, para la riqueza local, indiscutiblemente. Pero las autoridades nacionales no tienen la culpa de que la empresa cierre, porque ha tenido que parar la producción porque los precios no son atractivos, por ejemplo. Y así pasa, si la zona franca redujesen su actividad, pasaría lo mismo. El turismo también, el turismo es igual. Si baja la afluencia de turistas, se cae el turismo un poco y entonces se ve el efecto en la economía. En Verbigracia, miren Cuba cómo está. Y el turismo, que tiene que ponérsele atención al turismo, porque la oferta turística asiática, según he podido rastrear, en Europa, principalmente en España, hay muchos turistas que venían acá y están yendo para Vietnam y Tailandia, Camboya, van a Malasia o a Singapur. Singapur es muy caro, pero van, ¿cómo se dice? Van, porque los viajes para allá a $400, pero un viaje para acá a $800 lo piensan los turistas, y muchos turistas europeos, principalmente españoles, repito, se están desplazando para el sudeste asiático, porque es más económico para allá, parece. Aquí tienen que tener cuidado con eso, porque los vuelos parece que se están incrementando, o los precios están muy altos localmente en los hoteles de Punta Cana principalmente, y parece que hay una huida. Pero eso le toca al turismo investigar qué cantidad, qué flujo viene de Europa hacia Punta Cana, o si se están desviando para el sudeste. Entonces, bueno,
vamos a hacer un paréntesis ahí también. Vamos a saludar, el presidente estuvo en Pedernales, que es su apuesta turística y uno de los proyectos más importantes que está desarrollando el gobierno. Muy bien, porque ese es un proyecto que va a beneficiar esa zona de Pedernales, y no solamente a Pedernales, sino que Barahona y los demás pueblos del sur, mucha gente puede desplazarse a trabajar a Pedernales. Y ese trabajo que incluso va a afectar políticamente también, porque los políticos de Pedernales que se preparen, que tienen que fajarse a trabajar, porque mucha gente de esa cambiará tal vez de su cédula, sus mesas electorales van a cambiar, porque algunos podrían cambiar su mesas de votación, y entonces saldrían allí una cantidad de votantes mayor en Pedernales. Podría que ha pasado con la provincia Altagracia. Pero bien, el presidente estuvo allá inaugurando obras, una obra que se puede interpretar de no tan grande, pero tan importante, que esos son los riñones de ese proyecto de Pedernales. Una planta de tratamiento de aguas residuales es importantísimo. Eso es la obra, una de las obras principales, porque usted no puede contaminar ni la calle, la playa, ni puede contaminar el pueblo, ni puede contaminar el área de alojamiento, de turismo. Es decir, recolectar las aguas residuales y procesarlas es extraordinario. Esa es una gran obra para el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. El presidente además entregó la línea de transmisión, que la ETED ha estado trabajando fuertemente ahí, lo sé porque ya Martín nos había comunicado eso, para mejorar la corriente, mejorar la tensión ahí, porque es muy bajo, los voltajes y esas cosas, entonces traían problemas. Bueno, entonces eso está muy bien. Aprovechó para inaugurar una escuela, un cuartel policial, etcétera, etcétera, y eso está muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con el tema de la economía, que es muy importante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente.
Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, de esta relación, buenas relaciones entre Hacienda y el Banco Central, vitalísimo para el manejo de la economía. Porque el Banco Central maneja lo económico, pero en Hacienda que está el manejo de las finanzas públicas y la deuda y pago, intereses y todas esas cosas. Y la política fiscal que tiene también que estar acorde con esa política económica. Entonces, el Fondo Monetario, si viene por la reforma, porque parece que es obligatoria la reforma, y el nombramiento de Magín ahí, de Magín Díaz, se ha interpretado así. Y eso está muy bien, porque el gobierno sabe que necesita recursos, que tiene que aumentar las recaudaciones. Ahora, siempre nosotros aquí hemos dicho, el problema de estos gobiernos populistas es que estos gobiernos populistas y clientelistas al mismo tiempo, que le hace que es lo mismo, entonces terminan gastando demasiado dinero. Y no vale que usted arregle la economía va creciendo, bueno, 2.9, creció en julio, tiene 2.4, crecerá 3 y algo, no sé, al final, muy bien. Magín Díaz tiene los fundamentos, conoce la prudencia de la política fiscal, muy bien. Pero el problema no está ahí, el problema es que el gobierno, como hemos dicho tantas veces aquí, las finanzas públicas que tienen, y tan buena escuela que hemos tenido, porque nosotros tenemos muy buenos funcionarios en esa área, indiscutiblemente. Magín Díaz es un funcionario capaz, y Valdés sumamente capaz y probado en este país. Es decir, yo dudo que algún gobierno del área tenga un equipo ahí de esa categoría. Cualquiera lo quisiera tener, excelente. Ahora, el problema de este país es que hay una escuela que hoy cumple 119 años, que es la escuela de Joaquín Balaguer. La escuela de la prudencia, porque Balaguer tal vez se excedió siendo tan tacaño, o como también se dice tan avaro, porque no era tacaño, no era avaro como se dice. Pero fíjese el resultado de la prudencia. Primero, aquella ley de austeridad. Pero ningún gobierno quiere seguir eso. Entonces, no importa que usted tenga el mejor equipo ahí. Pero si usted no es austero, si usted no es efectivo, eficaz, tiene visión, excepcionalidad, don de progreso, capaz de reunir un equipo para llevar un proceso de recuperación nacional, por ejemplo, usted no va a tener resultados halagüeños. Y lamentablemente, los que venimos de la escuela de la prudencia y de la austeridad de Balaguer, sabemos y valoramos, porque hoy, como un gobierno de hoy que maneja 5 billones de pesos, no puede hacer un canal de riego, por ejemplo, como ese canal de Asua, no lo podría hacer, a menos que tenga que salir, como se dice, buscando dinero público, dinero por una bóveda extranjera. No hay forma, porque siempre yo he dicho aquí, en los tiempos de Balaguer nosotros no sabíamos lo que eran bonos soberanos. Eso de bonos soberanos murió con Lilis allá, con Ulises Heró, más otros préstamos y algunos bonos que ya eran vigilados más por el gobierno norteamericano a principios del siglo XX, para poder estabilizar el país después de la muerte de Heró y renegociar aquella deuda y esas cosas, y hubo que hacer algunos arreglos allí. Pero nosotros, después de la muerte de Trujillo, en la era de Trujillo y después, en tiempo de Balaguer, nosotros no sabíamos, los dominicanos de estas generaciones no sabíamos lo que eran bonos soberanos. Eso vino al país de nuevo, después que el PRD en el 2000 entró al poder y comenzaron a gastar dinero. Y no sé
si en los gobiernos anteriores creo que no hubo emisiones de bonos soberanos en el gobierno de Salvador y de don Antonio, creo que no. Hubo un préstamo en el gobierno de don Antonio como de 300 millones de dólares, no recuerdo si fue con un pool de banco o fue vía alguno de esos organismos, no recuerdo bien, pero fue en tiempo que Jacobo Magluta era director de Corte y vicepresidente de la República. Pero aquí no se conocía eso de bonos. Entonces, todas estas obras, toda esta exhibición de progreso del país, esa planta de tratamiento, eso costó 1,000 y pico de millones de pesos. Bien, yo recuerdo Balaguer construyó más de 34, 30 o 34, no recuerdo, plantas de tratamiento de aguas residuales, cloacas y todo, y alcantarillado pluvial en todas sus urbanizaciones. Y todo. Ahora, si el gobierno no tiene control de eso, un gobierno que entrega pensiones, un gobierno que entrega bonos, ¿ustedes creen que un bono de escolar de 1,000 pesos por niño, cómo el gobierno puede darse el lujo de estar regalando dinero así? Si es que no lo tiene, que no lo produce. Porque los gobiernos, ¿de qué pues generan los y tienen que generar lo de los impuestos? Y si este gobierno no hace una reforma fiscal, no la ha hecho. Lo que recauda no alcanza, porque siempre quedan cortos, porque el déficit es muy alto. Entonces, ¿a dónde que tiene que apelar para buscar el recurso? Al préstamo fácil, a la deuda externa. Entonces tenemos ahí una daga muy filosa que nos va mañana a cobrar de mala manera probablemente. Entonces lo que tienen que hacer los gobiernos es imitar a ese caballero, que si lo imitaren no quiere decir que usted tenga que usar los mismos métodos de Balaguer, que aquella estrechez y aquellos salarios tan mínimos. Pero usted no puede generar salario aquí a cualquier gente que le generen una pensión de 4.500.000 pesos mensuales, porque usted fue juez, por ejemplo. Esas cosas, el país no resiste eso, el gobierno, las arcas del Estado no resisten eso. Entonces, si no se corrían esos gastos, qué difícil que se corrían, porque entonces las reelecciones, no solamente del incumbente, sino las reelecciones de los partidos en el poder, porque el PRM no quisiera perder las elecciones de 2028, va a entregar el patrimonio público, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Es solares, parcelas, viviendas, todo eso es titulado. Al mismo tiempo, vienen las nóminas para favorecer los bonos, bono gas, bono luz, esas pérdidas de la luz, pero ¿cuánto pagan? Ni siquiera los bonos luz que da el gobierno lo pagan tampoco. Entonces, ¿cómo van a ser efectivos y cómo van a ser eficientes esas administraciones? Entonces aquí hay que hacer una readaptación, una reingeniería del gobierno y volver a estos gobiernos a ser austeros y a controlar, porque no se puede, no van a aguantar. Bueno, eso pasa también. Y los gobiernos se van como descuidando cuando ven que recogen dinero fácil. Por ejemplo aquí, yo vi hoy que INEPRE inicia un programa de ventas populares en San Juan de la Maguana. Parece que el director de INEPRE, como es de por allá, dijo, bueno, vamos a iniciar un programita de ventas populares para darse a sentir en su pueblo. Y David Herrera, que David sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que la producción es baja. Si la economía crece 2.9, bien, 2.4 promedio interanual, o que crezca 3%. La agricultura va a crecer probablemente menos que la economía. Entonces, por ejemplo, este mes, el crecimiento, el aporte al crecimiento de Alimae, del área agropecuaria, 1.8. Decía yo la semana pasada, eso es una producción muy baja para mantener el nivel de alimentación del pueblo dominicano y las exportaciones y todo lo que tengamos que ver con agropecuaria.
¿Por qué? Porque el mayor crecimiento siempre se genera en el área pecuaria. Léase pollo, huevo, cerdo. Aumentan las libras y la producción de pollo y la producción de huevo aumenta, crece, las exportaciones demandan más. Y entonces esos números se reflejan en el crecimiento agropecuario, pero básicamente el crecimiento agrícola es muy bajo, tal vez no llegue a 1. Y con un crecimiento tan bajo no es verdad que se va a reducir el hambre. Y créanme, se ha reducido el hambre. ¿Pero por qué vía? Eso que está haciendo INEPRE demuestra, repito, que no hay una buena producción, porque eso pasaba en tiempo en que estábamos en INEPRE, antes, en gobiernos de Balaguer y los siguientes. Problemas de sequía, un problema de exceso de lluvia, plagas, etcétera, podían producir niveles bajos de alimentos. Entonces, la institución, si había problemas con el empleo, el alza de los productos, muchas veces entonces eso creaba las escaseces, creaban alzas, la especulación. Los gobiernos, para romper esa especulación, entonces lo que hacían esos gobiernos era que importaban y vendían productos baratos al pueblo. Pero si la producción local es buena, alta y tiene un alto crecimiento, esos programas no son necesarios. ¿Por qué no se está pasando hambre aquí como se pasaba antes? Y que el gobierno tiene razón y la FAO. Pero hay que medir, aquí no se ha vencido el hambre por la producción nacional, digo yo, no solo por eso. Ustedes saben los miles de millones de libras que vienen a este país en cajas de comida que vienen de los Estados Unidos. Eso ni se ha cuantificado de tanto que es. Todas esas cajas que vienen cargadas de arroz, de frijoles enlatados, de aceite, de toda la comida que consume, de laterías, no vienen las carnes frescas, pero vienen enlatadas. La mandan los dominicanos que la reciben en ayuda ya o la compran a precios muy bien y la envían a familiares aquí. Esas cajas andan en el país entero, pagan 60, 80 dólares, no sé. Pero son tantas que ya ni siquiera aduana no sabe lo que está llegando aquí. Pero esa comida se la está comiendo el pueblo dominicano. ¿Y esa comida se produce aquí? No. Aquí no se ha matado el hambre. Y los ministros, cuando salen esas cifras de la FAO, los ministros se mueren y hasta el presidente lo encantan. Presidente, mire cómo es, mire lo que dice la FAO. Nosotros tenemos tanta producción de comida que aquí no se pasa hambre. Pero ¿y ustedes han cuantificado cuánto viene así? Y que aquí se importa 6.000 millones de dólares en alimentos o en productos de origen agropecuario. El maíz que viene, el arroz, 4 millones, oigan, se importaron de quintales de arroz. Pero la cantidad de habichuelas, aquí viene más de 1 millón de quintales de frijoles que se importan. Aquí se importan hasta guandules, estamos importando lamentablemente, porque la producción es muy baja. Entonces, yo me puse a pensar, las remesas son una parte muy importante, las remesas económicas que vienen 11.000 millones de dólares, excelente, pero la remesa de comida, que no se cuantifica, sin embargo, esos programas, más los programas del gobierno, porque el gobierno tiene su programa contra hambre, léanse, los comedores económicos, el plan social, tiene los bonos y los dineros que le da, las brisitas, esas brisas, bonos escolares, bono luz, bono gas, qué sé yo, la gente tiene dinero para comprar su comida y come, y es posible que el hambre sea, no es posible, no es verdad que el hambre se ha reducido en República Dominicana, pero no se reduce por producción agropecuaria porque los números no dicen eso. ¿Qué hay que hacer? Lo que hemos venido diciendo, aquí hay que hacer una readaptación de ese sistema productivo nacional. Revisar aquellos costos de producción, porque ¿cómo es posible que estemos bailando con un precio del pollo entre 80, 85, 95, 100 pesos la libra? ¿Qué es esto? Si los productores son pocos y se conocen todos. Entonces hay una mala planificación y eso hay que corregirlo. Aquí no se sabe en costo de producción. ¿Cómo es posible que un plátano cueste 20 pesos todo el tiempo, 20 pesos? No baja ni sube. ¿Por qué?
Porque no hay producción, entonces no sabemos cuál es el costo de producción de una tarea de plátano, qué sé yo, o de un quintal de plátano, o de 100 unidades. Pero no sabemos nada, entonces aquí se está manejando esto como si fuera un mercado persa, lo loco, un bazar. Lamentablemente, las autoridades, cuando les salen esos elogios, la FAO dice que el hambre se ha reducido en República Dominicana, el ministro de Agricultura se desternilla, como se dice, riéndose, porque él dice que ha sido gracias a él, a la gestión de él. Cuando uno sabe que no, los números dicen que no, porque si usted crece menos de un 1%, la producción agrícola, y la pecuaria sube 1 o un 2, qué sé yo, es la pecuaria, no la agricultura. Entonces aquí hay muchísimas deficiencias que se cubren gracias, como yo digo, a esas remesas de alimentos que vienen de Estados Unidos, que aquí andan. Son millones de cajas que llegan al país por barco y en aviones, llegan al país de Estados Unidos. Y de Europa viene, pero nadie manda comida de Europa. Pero de Estados Unidos aquí vienen millones de cajas, están llegando al país. En áreas pues, relativamente humildes o más pobres, pues son áreas rurales o áreas urbanas de la parte de la periferia. La gente que vive allí envía sus cajas y la gente se resuelve un problema de alimentación con sus cajas. Pero las cajas se producen aquí. ¿Ustedes creen que el arroz que viene en funda de Estados Unidos no es el que importan directo los comerciantes, sino el que viene en esas cajas? A veces hasta 50 libras de arroz trae una caja de esa. Y ese arroz se produce localmente, pero ese arroz le resuelve un problema de hambre al país. Pero entonces, si usted reduce el hambre, para repetirlo, no necesariamente usted está reduciendo el hambre sobre la base de un aumento de la producción agropecuaria, porque los números dicen que no es verdad. Y esas ventas populares también demuestran que la producción no es abundante, que hay que salir a un expendio directo hacia los consumidores más humildes, o los más carenciados. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana,
reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, pero ¿será que la ADP está dirigida por una banda de sicarios? ¿Será? Porque, ¿qué gremio es este? ¿Cómo es posible que los dirigentes de ADP y sus miembros, que son los docentes, traten de matar, vamos a llamarle así, porque por eso que le llamo sicarios, de matar la posibilidad de que los niños o la oportunidad que tienen los niños dominicanos de ser educados, de enseñarles las materias, las que están organizadas en el pensum de enseñanza, y que este gremio esté actuando en forma brutal, criminal, de asesinismo. Yo me atrevo a ponerle estos adjetivos o todas estas calificaciones de matar la educación nacional. 105 escuelas de San Juan de las Maguanas paradas por la ADP. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este gremio? Señores, este gremio hay que ponerle freno a este desorden que tiene, porque apenas tenemos horas de iniciado y ya las huelgas son nacionales, ya se están organizando como para que no haya educación en el año. Pero ustedes advirtieron todo eso, pero ya el barco arrancó, tenemos que seguir. Hay que seguir con ese vehículo, aunque lleve las gomas lisas, pero vamos a llegar hasta donde podamos llegar con ese autobús que es la educación nacional. Con gomas lisas. Las queríamos nuevas, los neumáticos con todos sus dibujos y sus líneas, muy bien, pero son lisas. Pues sigamos con las lisas, pero no podemos detener el autobús. En Bonao, niños también, más de 27,000 niños quedaron huérfanos de educación, de enseñanza en varios días, porque un problema personal de alguien. No, pero eso no se puede, así no se puede luchar. ¿Quién es que le va a poner el cascabel al gato a esta gente? Miren el 4% titular en Nacional. ¿Qué ha pasado con el 4%? No lo puede ni cumplir educación, porque no ha habido una muñeca que llegue allí y que ponga reglas para darle arreglo a esto y que dejen este populismo y este clientelismo. El 4% que debieran ir de penitencia, de rodillas, donde Leonel Fernández, debieran ir todos los que criticaron a Leonel Fernández. Porque dijo que con ese 4% eso era un abuso de tanto dinero puesto en manos que no iban a poder manejar aquello. Y eso ha sido la realidad. Sobra dinero, le sobra el dinero. Pero ustedes creen que sobra. Es por el hartazgo ya de que los maestros, el gremio se ha tomado el 4%, se lo han engullido. Es una cosa de loco lo que estamos viendo en República Dominicana. Apenas horas de iniciar el año escolar y ya hay 105 escuelas detenidas por la ADP en San Juan de la Maguana. Así no se puede. No. Bueno, yo creo que Einstein decía que el estudio no es como una inversión o una que usted entre buscando el saber, sino que es una oportunidad, la educación en sí, que es una oportunidad para usted poder entrar en ese mundo maravilloso y bello que es el saber. Decía Einstein, más o menos, no lo estoy diciendo psiqui, pero es una oportunidad lo que nos brinda la educación. Pero aquí lamentablemente con este gremio lo que nos está brindando es el caos.
enseñanza o caos. Caos. Así no vamos para ningún lado, pero la autoridad es la que tiene que meterse en esto, porque nosotros los civiles, como se dice, los comunes de a pie, no podemos ir a ejercer la autoridad con este gremio, pero la autoridad nacional tiene que ponerle freno a esto, tiene que ponerle los hierros a ese ministerio o a ese gremio de la ADP, porque están atentando contra el destino de la República Dominicana. Eso es una labor de traición al país, lo que está haciendo la ADP, y nosotros tenemos que corregir eso, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, como se llega es eliminando a lo malo, apartándolo. Vimos un caso ahí en Herrera, 3 jóvenes más murieron a balazos entre sicarios, ellos mismos disparándose unos a otros, porque es el crimen crecido. Pero como aquí hay unas voces que se prestan para todo, que sea criticar a la policía muchas veces cuando tiene que actuar contra este tigrismo. La policía identificó un grupo de sicarios aquí, son 10, y le dice que se entreguen, que sepan que eso están sentenciados a muerte si no se entregan. Y que después los derechos humanos y todos estos monigotes que andan ahí hablando de derechos humanos no saben ni hablar. Lo primero es que no saben ni siquiera hablar. Cuando la policía le da de baja a uno de estos delincuentes, entonces el griterío. Pero la policía lo está invitando a que se entreguen, son 10. No se entregan, pues ellos no se van a entregar. Entonces hay que matarlo. La policía lo mata y después entonces sale un informe de Estados Unidos diciendo que aquí no se respetan los derechos humanos. Pero ahí se están respetando los derechos humanos, que se entreguen. Si no lo hacen y lo matan, entonces vienen las críticas también a la policía. Pero también tenemos que ser justos. Así es que andamos, lamentablemente así es que andamos. Y así no vamos a llegar muy lejos, creo yo. Bueno. Ya el tiempo es brevísimo que me queda, pero tengo que saludar las designaciones que han hecho en el Banco de Reserva, porque Daniel García Archiva es un veterano, periodista de muchos años, y esas canas no son de muchachito las que tiene Daniel, que hace muchos años que es un hombre de canas en su cabeza. Pero Daniel Archival, García Archival, ha sido designado vicepresidente en el Banco de Reserva de Relaciones Públicas. Y es un equipo muy experimentado también. Así vamos a desearle un buen trabajo a él, a Nelson Encarnación, amigo Nelson también. Está Oscar Peña, amigo mío, yo conozco a Oscar hace muchos años también, tiene mucho tiempo ahí Oscar. Y Romero, Héctor Romero. También está Pamela Rodríguez. Vamos a desearle éxito a ese equipo, muy competente, indiscutiblemente, principalmente Archival, que es el jefe del grupo, y el propio Nelson Encarnación, que son los comunicadores muy experimentados y muy capaces. Así que le deseo mucho éxito también al frente de esa institución, en el Banco de Reservas, que ha tenido un desempeño extraordinario. Y saludo también al equipo anterior que estuvo ahí, Luis Miñoso, mi amigo Luis también, vi que se juramentó en la refinería como director de Relaciones Públicas allí también. Le deseo el mayor de los éxitos a todos, porque son gente del sector, gente experimentada, con mucho tiempo de trabajo y sin colas que le pisen, porque eso es muy importante también. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.